¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, antes de todo, quiero avisar que la presentación la iba a hacer presentar a nuestra invitada, a nuestra conferencista magistral, la iba a hacer el doctor Besserer, pero pues sí amaneció un poco indispuesto de la garganta. Entonces, pues no va a estar hoy con nosotros, pero bueno, de todas maneras, estará presente. Ok, pues, bienvenida Peggy, bienvenidas todas, todes. Vamos a empezar a hacer una breve presentación en el marco de nuestro evento. Bueno, Peggy Levitt ocupa la cátedra Mildred Lane Kemper de Sociología en la Universidad de Wellesley en Estados Unidos, cofundadora del Global D Center. Su último libro titulado Transnational Social Protection, Social Welfare Across National Borders. Perdón por la pronunciación. En coautoría con Erika Dobbs, Ken Son y Ruxandra Paul. Fue publicado por la Universidad de Oxford Press en el 2023. Su proyecto actual es el libro que me parece muy interesante el título y bueno, su interés en las bibliotecas. Move Over, Mona Lisa, Move Over, Jane Eyre. Descentralizando las universidades, bibliotecas y museos del mundo, que será publicado por la Universidad Stanford Press en el 2025. Bueno, Peggy pues ha estado presente en el proyecto por mucho tiempo, ¿no? Ha colaborado con muchas de ustedes. Entonces es una persona muy cercana dentro de justamente del seminario. Peggy codirigió la iniciativa de estudios transnacionales y el taller de política y cambio social en el Centro Watershed para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard de 1998 al 2020. Recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Helsinki en 2017 y de la Universidad de Maastricht 2014. Además, ha obtenido numerosas becas e invitaciones catedráticas, recientemente en el Centro Rockefeller en Bellagio, Italia, en 2024, el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Bolonia, el Instituto de Ciencias Humanas en Viena, el Instituto de Estudios Avanzados en Humanidad en la Universidad de Edimburgo. Mire, no sabía que existía. El Instituto de Convergencias Migratorias en París, el Instituto Universitario Europeo 2017-2019 y en la Universidad Bautista de Hong Kong en 2019. Sus anteriores libros publicados son los siguientes: Artifacts and Allegiances, How Museums Put the Nation and the World on Display. Ese es de la Universidad de California Press. Religion on the Edge, Universidad de Oxford. God Needs No Passport. Eso está genial. New Press 2007. The Transnational Studies Reader, que es al que estábamos familiarizados en el grupo. Routledge también, 2007. The Changing Face of Home. Y pues el más conocido, ¿no? El de los, ¿cómo se dice? Los pobladores transnacionales, ¿no? Que fue así también súper conocido en el seminario. Entonces, actualmente, bueno, pues la tenemos a nuestro lado y creo que sería por ahorita todo lo que vamos a presentar. Pues le damos la palabra a nuestra conferencista. Si es que me mandó 2 hojas de lo mismo, dije, está largo, por si se me olvidaba. Muy bien, adelante. Sí. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Sí, sí, ¿ya? ¿Me escuchan? No, todavía. ¿Ah, sí? Ok, ok, ok. Buenos días a todos, a todas y todes. Muchas gracias por estar aquí mañana. Esta mañana sé que es muy temprano y agradezco
verles aquí y su presencia. Antes que todo, quiero agradecer a Federico y a Margarita y a todos ustedes por la invitación. Para mí es un honor y placer estar con ustedes y especialmente me emocioné mucho y me inspiré mucho ayer escuchando qué han creado juntos en todos estos años y cómo y qué impacto sus investigaciones y sus conversaciones ha tenido en el mundo. Así que es muy bonito compartir esta ocasión con ustedes. Lo que quiero presentar y otro agradecimiento es a Denise porque ella me ayudó a arreglar mi PowerPoint. Así que muchas gracias. Sí. Lo que voy a presentar hoy día es del libro que mencionaste de Transnational Social Protection, que escribí con mis colegas Erica Dabb, que trabaja en Pomona College, Ken Sun, que trabaja en Villanova University, y Roxandra Paul, que es en Amherst College. Y ayer aprendimos mucho de un lente transnacional hacia la diáspora, las fronteras, muchos, y yo les doy esta intervención para ver si es otro camino que podemos ya seguir en el futuro. Antes que empiezo, quisiera comentar un poco cómo llegamos a escribir ese libro y cómo lo escribimos y cuál es el objetivo del libro, ¿no? Eh, mm, lo escribimos los cuatro juntos, no es que cada uno tuvo su capítulo y ya, es que empezamos el capítulo, cada uno empezamos y después hicimos una ronda, hasta que sentíamos bien de lo que habíamos escrito. Y después yo hice un editorial final para hacer que el voz autorial se sentía la misma persona, ¿no? Pero todos llegamos a esta por nuestras experiencias en el campo. Para mí, por ejemplo, fue que estaba viajando en Alemania y me enteré que todos los alemanes ancianos tienen que tener seguro médico de largo plazo para cuidarse. Pero como era muy caro, algunos se fueron a Polonia para centros de cuidados allí porque eran más baratos. Y eso causó que los polacos tuvieron que buscar cuidado en sus países al costado porque no pudieron pagar ya que el precio subió. Y otro ejemplo también fue lo de los seguros binacionales de salud entre California y México. Y eso es que tú consigues tu cuidado de preventivo en México, pero después recibes tu cuidado de emergencia en California, ¿no? Y estos fueron públicos y privados y que al final abrieron a los no migrantes en México porque eran viables financieramente. Así que quisiéramos ver cómo son estos desarrollos y qué quiere decir de cómo podemos entender el bienestar social, ya que mucha gente está migrando o moviéndose mucho y pasando muchos ratos en países que no sean lo suyo, ¿no? Y entonces quisiéramos pagar a través de regiones y a través de tiempo, o sea que no solamente Europa y no solamente el corredor mexicano a Estados Unidos, y, pero lo que hicimos así es
incluimos investigaciones nuestras que son datos nuevos, pero más que nada es un resumen de lo que vimos y una marca teórica que surgió de este análisis y una serie de conceptos para entender y para nosotros es una oferta, como una invitación a una nueva conversación que pensamos que debemos tener en cómo el mundo está cambiando y que esperamos en nuestros sueños que habrá discusiones en otras regiones para ver si este marco teórico em, eh, vale la pena en Asia o en América Latina o cómo se debe cambiarlo o ajustarlo para las realidades distintas. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. ¿Y me escuchan? Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es la realidad que nos hace tener que cambiar? Bueno, nosotros vivimos en un mundo de movilidad y inmovilidad, como decíamos ayer, ¿no? Pero hay mucha gente que están migrando por elección o por fuerza, ¿no? Por ejemplo, en 2022 habían 110 millones de refugiados en el mundo y esa gente no viven en los países más ricos, viven mayormente en los países más pobres o de medio plazo. Y después hay un montón de personas que están o migrándose por elección o yendo por cortos plazos para trabajar, para jubilarse, para estudiar. Y eso no, estas cifras que tengo acá no incluye estas personas o las personas que muevan internamente dentro de un país como China, por ejemplo. Entonces, algunos de estas personas quieren asentarse permanentemente y algunos no. Y algunos quieren, pero no pueden porque no están permitidos por las leyes de ciudadanía. Okay. Entonces, eso lleva a preguntas porque en este mundo de movilidad tienes mucha gente que viven por largo plazo sin membresía. O sea, viven en un país, pero no son ciudadanos, así que no reciben protección y no están representados. ¿Y qué hacemos con esa categoría de gente? Al otro lado, hay mucha gente que son miembros pero sin residencia, o sea, viven fuera de su país de ciudadanía, pero participan en sus vidas económicas y políticas. Y ustedes conocen eso más que nadie porque este es el caso de los de México, ¿no? Y incluso cuando vi el debate el otro día, me llamó la atención cómo los candidatos saludaron a los migrantes y gracias por las remesas y todo eso, ¿no? No, ahora hay muchos profesionales educados que migran, que saben muy bien cómo reclamar sus deberes y cumplir sus responsabilidades, ¿no? Que pueden aprovechar de lo que hay en las dos sociedades donde viven. Pero hay muchos más que no son educados, que no tienen esa capacidad, que están más y más marginados y que no tienen acceso a los beneficios y las protecciones básicos que a la que deben acudir. Ok. Entonces, este cuadro nos lleva a algunas preguntas fundamentales. ¿Qué sería la distribución institucional adecuada para brindar bienestar social a través de las fronteras? ¿Y qué responsabilidades y dónde deben cumplir estas funciones las personas que viven transnacionalmente? Ahora, la narrativa tradicional es que los ciudadanos reciben en lugar único eh, em,
enfronterizado, o sea, dentro de fronteras, y este es lo que recibimos nuestros protección que necesitamos. Pero hoy día la realidad no es así. Y además, muchos gobiernos están despidiéndose del negocio de dar el bienestar a sus ciudadanos. Están retirándose o bajando lo que dan en maneras muy fuertes y muy notables. Ok, entonces, ¿cómo se protejan y se mantengan los individuos y las familias fuera del marco tradicional del Estado-Nación? ¿Y cómo está cambiando, cómo se cambia el contrato entre el Estado y el ciudadano? ¿Quiénes son los nuevos ganadores y perdedores cuando se desvinculan los derechos, la residencia y la ciudadanía? O sea, lo que estamos diciendo, y lo digo otra vez, que lo que planteamos no es una panacea ni un cura, es una redistribución de la desigualdad. Y la pregunta que nos enfrenta es quiénes son los perdedores nuevos y los ganadores nuevos y cómo se puede intervenir para hacerlo mejor. Lo que vimos es que individuos y familias reconstruyen entornos de recursos, lo que nosotros llamamos resource environments, ámbitos de recursos, mejor dicho, y esto se hace no solamente de lo que ofrece el Estado, pero también del mercado, de los ONGs y las redes sociales en sus países de origen y de destino. Y normalmente pensamos que la lógica del bienestar social está basado en que tú eres ciudadano y según la Constitución y las leyes recibes tal cosa, ¿no? Pero lo que vemos es que hay tres otros lógicos que funcionan a la misma vez, complementan, competen o subversi- subversionan. No, subvencionan, no, subvertido. Subver, yeah, subvertine. Gracias. Ya, ya, ustedes me entienden. Así que uno es que tú recibes derechos porque tú eres ser humano. O sea que el universal como ser humano no importa su ciudadanía, ¿no? Y esto tiene que ver con las instituciones de gobernanza supranacional, ¿no? Otro es que tú puedes comprar lo que necesitas del mercado. Y eso también tiene que todo mundo puede escoger lo que quiere y es mejor así. O tú recibes lo que necesitas a través de tus redes sociales y la comunidad a que perteneces. Ok. Cada vez, como dije, cada vez más y más personas viven fuera de sus países de ciudadanía durante periodos prolongados para trabajar, estudiar y jubilarse. Y a la misma vez, el estado de bienestar está en el declive. Ustedes pueden pensar en Inglaterra con su sistema nacional de salud, que fue una joya en la corona, ¿no? De prestar bienestar. O piensan en los países escandinavos, ¿no? Que también tú puedes vivir muy bien. Si quieres tener un bebé, va a Suecia, a Suecia, a Dinamarca, porque te dan tanto apoyo y ayuda maternal, ¿no? Pero esto también está cambiando y están tomando pasos atrás hacia ser tan generosa. Así que lo que vemos es refamiliarización, que el onus para protegerse es en los hombros de la familia o el individuo. La deinstitucionalización quiere decir que es mucho más informal, no contratado,
y que puede desaparecer en cualquier momento. La privatización, que también no es el Estado, pero el individuo que tiene que organizar eso con fuentes privados, y la mercantilización, que estos fuentes privados vienen a ser muchas veces el mercado. Eh, Quiere decir que hay una desvinculación entre la ciudadanía y los derechos sociales. Y acá ustedes van a reconocer cómo eh, es posible que aunque no puedes, si estás viviendo en un país donde no eres ciudadano, puedes tener a veces más y más derechos para votar en elecciones locales o el derecho de acercarse a un proveedor de la ciudad o de la provincia, porque más y más la gente, los gobiernos están viendo que hay mucha gente viviendo dentro de sus fronteras y necesitan cuidado. También hay una desterritorialización de la protección social, y eso es cuando, por ejemplo, el gobierno de México, a través de sus consulados, da atención médico en sus oficinas consulares, o cuando subió Trump, estaban ofreciendo ayuda legal, anticipando que mucha gente iban a ser deportados. Pero ojo, que estas cosas cambian. Estamos hablando, escribimos en un momento y las políticas cambian. Así que las cosas que mi información sobre México, ya es cierto que es fuera de fecha, ¿no? Porque las cosas han cambiado, así que me van a corregir si voy mal. Ok. Bueno, y otro gobierno que hace eso es el gobierno de Filipinas, ¿no? Que depende tanto de sus obreros exportados, que está capacitándoles, advocando para sus derechos laborales, cosas así, ¿no? No por altruismo, pero porque necesita las remesas que mande, ¿no? Ok. Entonces, lo que quiero decir muy fuertemente es que esto no es una panacea, es un cambio que tenemos que entender y enfrentar, porque surge desigualdades distintas. El Estado-nación no está desapareciéndose, sino está redefiniendo, deshaciéndose de las antiguas funciones y asumiendo otras funciones, y la desigualdad se redistribuye, no se remedia. Eh, También se acceso a la protección social en múltiples escalas y multisituadamente. O sea, tú, como dije, puede ser que no puedes acudir a servicios del Estado-Nación, pero vives en una provincia o un estado a lo que puedes, o una ciudad que te ofrece algo. También sabemos que hay muchos convenios y regímenes supranacionales, como los del OIM y los del OIT, pero también sabemos que estos no tienen mucha fuerza, que tienen zanahorias, pero no tienen castigos para que los firmadores estatales cumplan lo que ha prometido. ¿Me explico? ¿Ya? Ok. Y los estados naciones no desaparecen, sino se reducen y aumentan de tamaño en distintas maneras. Y esto es lo que tenemos que aprender. Ok. El enfoque del TSP reconoce que los individuos y familias viven en campos sociales transnacionales, y que hay muchos actores estatales y no estatales allí a que se pueden acudir. Y el OCDE tiene su lista de eh, bienestar básico a que se debe tener cada individuo. Y nosotros añadimos a eso la educación y los derechos laborales, porque pensábamos que deben estar allí. Y el hecho es que el libro está organizado
a través del arco de la vida. O sea, empieza con las familias y niñez y después educación, salud, derechos laborales y lo que pasa a los de tercera edad. Y que hay 4 fuentes de apoyo con que se puede construir el ámbito de recursos, que son el Estado, el mercado, los actores en el sector, en el tercer sector y los redes personales e individuales, que son, puede ser formal o informal. Ok. Ahora voy a, mm, mostrarles en un segundo algunas gráficas que espero que hace eso un poco más concreto, pero quiero decir primero algo un poco de las lógicas que mencioné. Pues, hay 4 y la primera es la más conocida, que tú eres ciudadana. Como ciudadana, bajo la Constitución y las leyes, recibes tu protección por ley y los derechos que te vienen como ciudadano. Las protecciones sociales como derechos humanos está basado en esta idea que todos somos humanos con derechos y que es universal y hay un grupo de organizaciones no gubernamentales que tienen la obligación de cuidarnos, pero sabemos que esto es muy bien flojo. Protecciones sociales también están vistos como mercancía. Y la idea es que cada persona con la bolsa que tiene puede hacer sus elecciones que le conviene. Y allí hay mucha desigualdad, sabemos, pero la desigualdad es parte de la vida y hay que salir adelante, ¿ya? Aceptamos que esto es la cosa. O que recibes protecciones porque eres miembro de una comunidad o tienes redes sociales fuertes y eso también puede ser muy generoso y muy denso y profundo o puede ser eh, muy delgadito y muy frágil. Gracias. Gracias. Ok, entonces esos son los 4 lógicas. Ahora, voy a mostrarles 3 gráficos. Este es de una mujer de sueca que trabaja profesionalmente, es muy educada y tiene casi todo lo que necesita. La fuerza del Estado es muy gruesa porque recibe muchas protecciones muy generosas. El mercado ella puede comprar si necesita, pero no necesita porque recibe mucho de su trabajo y puede con el tercer sector y con lazos individuales, pero la verdad es que no necesita mucho porque tiene todo del Estado. Esto es una mujer con un perfil parecido de Estados Unidos y fíjense que las flechas están al revés. Lo del Estado es más estrecha, lo del mercado más grueso porque tiene que comprar todo de ahí. Y la misma cosa con el tercer sector y los lazos individuales. Pero esta mujer es una mujer del campo que desde México que vive en Los Ángeles sin documentos y su ámbito de recursos. Yeah. Yeah, okay, sorry, I have to okay. Su ámbito de recursos es hecho transnacionalmente. Ok, vamos a ver la parte de Estados Unidos. Allí ven este flechita desinterrumpido, ¿no? Es porque ella no puede acudir a alguien del gobierno federal, pero sí puede acudir a algo que le ofrece el estado de California. No puede comprar algo en el mercado porque no tiene la plata y sí recibe mucho de su iglesia, organizaciones de derechos de migrantes o de si puede ser sus sindicatos, si hay un sindicato en su perfil. Y depende mucho de sus lazos individuales.
A la vez, en México, si está en México, tengo entendido que puede acudir al Sistema Nacional de Salud y cuando se jubila puede aprovechar eso también. Me dicen si voy mal, pero esto es lo que nosotros aprendemos cuando escribimos el libro. Ella ha comprado una casa en su pueblo donde vive su mamá y sus hijos y allí en este pueblo hay muchos ONGs internacionales que ayudan con la educación y la salud. Así que este es un ejemplo de un ámbito de recursos construido transnacionalmente. Pero lo que tenemos que eh, fijar son algunas cosas que quiero señalar. En primer lugar, en lugar de tener la mayoría de sus necesidades cubiertas por una fuente nacional, esta mujer mexicana eh, em, eh, tiene que reunir protección social para ella y su familia a partir de un gran número de fuentes dispersas, informales y transnacionales. En segundo lugar, ninguna fuente posible de protección social cubre todas sus necesidades, como indica la relativa delgadez de cada flecha. En tercer lugar, las fuentes en su mayoría transnacionales a las que dependen no están garantizadas contractualmente. Por lo tanto, no son fiables y a menudo desaparecen, mientras que las leyes obligan que el Estado cumple sus responsabilidades de proveer o cuando compras algo en el mercado, normalmente recibes lo que has comprado. Aquí tenemos eh, servicios no garantizados y que pueden desaparecer de un momento al otro. Y también quiero comentar cómo el ámbito de recurso puede cambiar a través de tiempo y depende de dónde estás viviendo. Si esa mujer es ustedes me dirán si voy bien con eso, que si esa mujer es indígena y, y pertenece a una comunidad con usos y costumbres, está dando algo a su comunidad y recibiendo algo de su comunidad y puede ser que esto aumenta su ámbito de recursos, ¿no? Pero si va a Nueva York, aquí están en California, en Los Ángeles, si va a Nueva York, la que recibe del estado de Nueva York o de la ciudad de Nueva York va a ser distinto. Y si va a Wyoming, por ejemplo, que es una destinación nueva más o menos y no hay bastante inmigrantes, la ecología institucional para proteger y movilizar para los derechos de inmigrantes es mucho más flojo. Y también los empleadores tienen más libertad de decidir si quieren o no cuidar a sus obreros. Y durante momentos de alta xenofobia, a lo mejor ella va a sentir mucho miedo ir a buscar servicios, aún si hay. ¿Ok? Entonces depende de dónde vives y a través de tiempo también cambia, porque fíjense, por ejemplo, en el momento en que estaban en Estados Unidos movilizándonos para crear el Affordable Care Act, salud segura de salud para todo el mundo. Formó coaliciones de migrantes, no migrantes, y había una ventana de oportunidad más generosa por ese momento que benefició a todos, ¿no? Entonces, en ese momento, todos los ámbitos de recursos más generosos y más fuertes, pero en otro, y ya ese momento pasó. ¿Ok? Ok. Ah, ok. Entonces, voy haciendo la conclusión y las implicaciones y les dejo con algunas preguntas. El mundo que describo no es un mundo de bienestar sin fronteras.
la mayoría de los migrantes enfrentan retos sobre inclusión, cobertura y diferencias en los costos, el acceso y la eligibility. Eligibility. Elegibilidad. En vez de pensar en que estás buscando un trabajo o estás educando tus hijos o estás cuidando a tus parientes, tus padres mayores, como cosas separadas, como problemas separados, lo que debemos ver es que la gente simultáneamente construyen estrategias de la vida que contemplan todo a la vez, todos a la vez. No es, y esto no es sobre una estrategia de sobrevivencia. En algunos casos es una estrategia de movilidad social intergeneracional. Entonces, puede ser que los migrantes pobres mandan a sus familias remesas y eso les apoya. Pero fíjense en las familias en Asia, en Taiwán, en China, en Hong Kong que mandan a sus hijos a estudiar fuera porque están pensando que los hijos pueden levantarse y también cuidar a los padres cuando sean ancianos, ¿no? Entonces, es una estrategia intergeneracional. Cuando escribimos este libro, nos quedamos con algunos reflexiones muy serios y muy penosos casi, porque saca a a la luz unas verdaderas que son unas verdaderas o unos verdades que son incómodos. En su mejor manera, lo que pensamos es que hay que repensar la relación entre ciudadano y Estado, el proceso por lo cual advocamos, que va a promocionar nuevas políticas y nuevas instituciones, que puede expandir el rango de opciones que la gente pueden escoger y además permitirles que pueden alejarse de sistemas corruptos o líderes corruptos. Pero como dije, esto no es una cura comprensiva. La desigualdad persiste y solamente afecta a personas distintas. Ok, también nosotros nos preocupamos que el Estado es más y más menos acontable por el bienestar de sus ciudadanos, de sus ciudadanos. Una persona profesional bien educada sabe cómo manejar esto, puede aprovechar lo que hay en su país de origen y país de destino. Pero, ¿qué pasa cuando, quién es responsable para la mucha gente que viven sin membresía para muchos años en un país? Estas son las personas que hacen que estas sociedades funcionan, porque ellos son las personas que están cuidando a los niños y están cuidando a los ancianos y nosotros argumentamos que es la responsabilidad del Estado de destino cuidarles y reconocer moralmente su responsabilidad a la gente que hacen que su sociedad funcione. Otro verdad incómodo es cuál es una que tiene que ver con justicia redistributiva, tiene que ver con la alocación justa de recursos transnacionalmente. ¿Qué pasa cuando un país como India o Filipinas capacitan las enfermeras y doctores que ya son la espina del sistema de salud en Inglaterra o Estados Unidos? ¿O qué pasa cuando los que tienen dinero pueden ir a un hospital de 5 estrellas para cirugías electivas,
porque en Nigeria o en Mumbai dicen que vamos a crear esta cadena de hospitales para atraer turismo médico y se supone que va a trickle down, bajar a la gente que viven alrededor, pero ¿es esto una justa uso de recursos o el ejemplo con lo cual empecé? Cuando los alemanes van a Polonia y los polacos tienen que ir a Lituania o lo que sea, ¿no? Entonces, nuestro trabajo no es solamente sobre migrantes y familias, es una respuesta a la altamente injusticia social y desigualdad en el mundo de hoy. Y el mundo, el libro de nosotros es un comienzo de deshilar quién está empoderado y quién está dejado más a las márgenes y a ver qué podemos hacer para ir más allá que la sobrevivencia, que la supervivencia o thriving. La palabra es o, o que estás muy bien, no solamente bien. Estás bien, estás no solamente bien, pero muy, muy, muy bien, ¿no? Que esto debe ser nuestra floreciendo, es floreciendo, ya. Y que tenemos otras instituciones y políticas que vienen a responder a esa realidad. Entonces, lo que nos hace que tenemos que hacer es que hay mucha necesidad para más investigaciones sobre esto, que tenemos que comunicar nuestros hallazgos en una manera que los que toman decisiones y hacen la política pueden entendernos. Intentamos escribir el libro en una manera muy accesible, interesante, que sea interesante, pero la verdad es que los políticos y los que hacen políticas pueden pensar en binacional o trinacional, pero es mucho esperar que van más allá a pensar que puede haber un vecindario de naciones o una estrategia regional. Pero quiero decir algo un poco más eh, con esperanza, ¿no? Se ve que hay ejemplos de eso. Por ejemplo, en la región de los países ASEAN, en sudeste de Asia, ellos se dieron cuenta que quisieran formar una región laboral libre, ¿no? Pero para hacer eso no se necesita solamente la unificación económica, pero también la unificación social y cultural. Así que levantaron un seguro social universal para todos los obreros en esta región. No estoy segura dónde está hoy en día, pero también en Latinoamérica había el ejemplo del UNASUR, que también fue un ejemplo de unir esos países en el cono sur y quizás en todo Sudamérica y pasó durante una época en que muchos líderes izquierdistas estaban en poder. Y eso fue no solamente servicios sociales, pero también la credencia de salud, pero también la credencialización y cuando los vientos políticos al
todas de nosotras tendríamos muchos ejemplos al respecto también, desde la vida cotidiana en México. Seguramente a lo mejor ustedes van a traer observaciones y preguntas sobre eso. Creo que el tema que ella nos acaba de ilustrar es muy importante para nosotros, digamos, en lo que nosotros en algún momento vivimos un estado de semi-bienestar, ¿no? O de bienestar imperfecto en algún momento, hace muchos años, pero bueno, ustedes tienen la palabra al respecto. Vi muchas caras. Bueno, a ver, acá Lorenia, también tú, ¿no? Alzaste la mano ahorita. Cindy, Luis, ¿quién más? Bueno, y por acá. Bueno, con Lorenia, por favor. Y pues vamos comentando porque es una ponencia muy rica de algo que nos toca personalmente a todas, ¿no? Familia. Sí. Mm. Bueno, ya. Bueno, me gustó mucho su ponencia, la conferencia, pero sí, como dice Maggie, pues invita a pensar un montón de cosas. Entonces, voy a hacer algunas referencias, solo como también pensando en conjunto, espero. Esta situación que usted comentaba sobre Alemania, Polonia, Lituania, que es una posibilidad, digamos, de buscar este bienestar en el caso de Polonia, que aumenta el precio para el bienestar a las personas locales. Y pienso en términos de la frontera norte, por lo menos de Baja California, cómo esto también eleva los precios para las personas locales. Concretamente en el caso de Mexicali, incluso he hecho un registro muy breve de la redistribución del espacio por los corredores médicos y cómo eso ha elevado los precios y ha movilizado el corredor médico hacia otras áreas cercanas a las garitas internacionales, pero no con el mismo estatus, digamos, de las colonias donde se disponen. Y ahí pensaba también cómo la frontera, usted comentaba que si estaban en Los Ángeles, quienes estaban como personas migrantes, había más posibilidades de que tuvieran un bienestar, pero si iban hacia otros estados, eso disminuía. Y pensaba también que tal vez ahí no tendría como esos elementos, que en el sur tuviera un poco más de lógica esto que usted comentaba de la mujer migrante mexicana que tiene estas redes, pero ¿qué sucedería o qué sucede con quienes regresan al norte, donde el mercado ha elevado los precios del cuidado de salud? Entonces ahí en la cercanía a la frontera lo que sucede es que hay más precariedad, pienso. Y también esta inquietud de los organismos supranacionales, porque sí, bueno, sí deja como ahí, a mí por lo menos algo de desesperanza de hacia dónde vamos, como los ODS, o sea, si estamos apuntando a eso y a programas, pero en realidad en esta organización que usted comentaba, pues no hay ni posibilidades de llegar a esos objetivos. Ese era mi comentario. Contestar rapidito. Eh, sí, porque después olvido las preguntas. No, solo lo que dice es verdad y me hace pensar, tiene que prestar atención qué pasa en California o en Texas, porque también con la educación en California hay ejemplos de programas que toman en cuenta los alumnos mexicanos que están intentando colaborar, ¿no? Pero en Texas, cuando intentaron hacer la misma cosa, no lo pudieron, ¿no? Entonces, puedes tener el mismo modelo, pero no va en este ambiente política distinta. Ya. Por favor, Cindy.
Sí, bueno, eh, me gustaría leer pronto el libro porque creo que los que estamos en el norte de México, vemos muchos ejemplos de los jubilados estadounidense y canadiense que vienen por la cuestión de turismo de salud. Y entonces ese fenómeno ya tiene mucha antigüedad, pero creo que modelos explicativos que se presenta en el libro, creo que nos puede dar como otra manera de entender el fenómeno. Y también creo que en México ya existe un par de trabajos sobre eh, el turismo residencial o la migración de jubilados de segunda residencia, ¿no? Por ejemplo, en Los Cabos, Rosarito, San Miguel de Allende, y esos sitios también pueden analizar desde esos modelos explicativos. Entonces, creo que sí y puede introducir miradas nuevas. Y también para los que hemos trabajado eh, en las comunidades de origen de los migrantes, bueno, sabemos que nuestros informantes o exinformantes, aquello entonces hace 20 años, tenían edad económicamente activa, pero pasando cerca de 20 años y ya no. Entonces sí me gustaría ver cómo ellos están o sus familias, la comunidad está gestionando cuidado, ¿no? De la población que ya envejeció. Entonces creo que el libro puede ser bastante útil. A mí me gustaría preguntar dos cosas. Bueno, por un lado hay, bueno, personas que se mueven a otros países buscando oportunidades para que sus ahorros rindan más. Y por otro lado, hay políticos que desconocen los problemas de esta población y tampoco la existencia. Entonces hay como una brecha importante, ¿no? En ese contexto, ¿qué papel podrían estar jugando las organizaciones de sociedad civil y creados por los migrantes y para los migrantes? Eso es una primera pregunta. La segunda pregunta es, a lo mejor evaluando un poco los datos demográficos, índice de natalidad, número de población de baby boomer que ya se envejeció en cada país, a lo mejor se puede hacer un pronóstico, ¿no? Por ejemplo, se dice que para sostener una persona mayores de 65 años de edad, es recomendable que dos personas por lo menos estén apoyando para que la carga de cuidado sea sustentable. Pero hay algunos países como mi país, promedio de número de hijos es 1.30 y tantos, pero en el caso de Corea del Sur, 0.78. Entonces, ¿cómo sería cuidado de salud de esa población 20 años, 30 años, 40 años después? Entonces, sí me gustaría, si es posible hacer ese tipo de pronóstico, evaluando un poco datos demográficos. Gracias. Muchas gracias. Luis, por favor, y luego tú, por favor. Gracias. Muy interesante, Peggy. Me parece muy potente la propuesta, tanto en términos académicos como en términos sociales y políticos. La idea que me parece brillante es, si la economía es transnacional, se requeriría un sistema de bienestar o un sistema de protección social también transnacional, global. Y si vemos la historia, algo parecido ocurrió en los últimos siglos, cuando la economía era local y regional, el sistema de protección social también era local. ¿Quién se hacía cargo en las comunidades
feudales o rurales, apartadas de los viejos, de los pobres, de la salud, de la educación, la iglesia local o los ricos locales. Pero cuando se formó ya una economía, un mercado interno con el desarrollo del capitalismo, se formaron economías nacionales, esos sistemas locales ya no eran suficientes. Entonces se formaron los sistemas nacionales, pero no fue de inmediato, fue un proceso que tardó 2, 3 o 4 siglos. Quizá estamos ante eso. La economía se ha vuelto mucho más transnacional y ya se ve esa necesidad de ese sistema transnacional de protección, pero probablemente nos va a tomar muchas décadas, si no es que hasta siglos, para crear ese sistema. Entonces me parece muy importante empezar a investigar esto y pensarlo. Ahora veo una limitación en la forma en que se propuso, porque así como se propuso, parecería que los beneficiarios de la creación de estas nuevas instituciones serían las personas que no viven en su país, esos 100 o 200 millones. Pero para que esto sea viable políticamente, tiene que ser para toda la humanidad. Porque si ahora en los países ricos, en Europa o en Estados Unidos o en Japón, decimos, bueno, vamos a crear instituciones y un fondo para que los migrantes tengan protección social, eso va a exacerbar las contradicciones y el rechazo de la derecha hacia estas propuestas. Entonces tiene que abarcar a todo mundo, porque además hay otras personas que no viven en su país, pero que también podrían ser beneficiarios. Pienso en los trabajadores de plataformas digitales, que viven en México, viven en Venezuela, viven en Colombia, pero están trabajando para empresas que están en otros países. Reciben un salario, pero no reciben nada para su jubilación, para el servicio de salud, para la educación. O los casos que dice Shinji, ¿no? Que no son migrantes, sino son personas que vienen del norte hacia el sur, pero que también se beneficiarían. Entonces, la propuesta más que vamos a crear una política social para los migrantes transnacionales, vamos a crear una política social para toda la humanidad. La creación de un Social Security Number universal, el que uno pueda ser atendido en diferentes países, que si uno trabaja en una plataforma durante 3 años para una empresa sueca y luego trabaja en una empresa mexicana local 2 años y luego en otra plataforma para Estados Unidos, que todo eso, que haya una portabilidad de los derechos de jubilación y de los derechos de atención médica. Y de esta manera puede ser atractivo para las diferentes fuerzas, porque no estamos creando un sistema especial para esos personajes que son vistos de manera tan crítica y sospechosa, los migrantes que vienen a robarnos los trabajos, aunque en realidad aportan mucho más, sino algo que sea universal, porque si en los tiempos de la creación del National Health Service en Inglaterra se hubiera dicho, bueno, vamos a crear, a pedirle a los empresarios de Manchester que aporten dinero para los migrantes escoceses, para que tengan hospitales. No, vamos a crear un sistema para que todas las personas, todos los ciudadanos ingleses puedan ir a un buen hospital. Y eso sí es, en términos de alianzas políticas, es más viable. Para terminar, creo que sería interesante vincular la propuesta que hacen ustedes con otras propuestas que han sido muy grandilocuentes, muy vistosas, como la propuesta de Piketty de un impuesto global al capital, o los impuestos a las plataformas o a las grandes empresas tecnológicas. Porque esa propuesta de cobrarles impuestos está muy bien, pero no se sabe para qué van a usarse. Creo que esas propuestas de ellos se verían mucho más sólidas si se dijera, bueno, eso lo vamos a usar para ir creando las bases de este sistema global de salud, de atención médica, de educación, de cuidado a la vejez, y también permitiría responder a la propuesta de ustedes de dónde va a salir el dinero para ir creando esto. Gracias. Gracias, Luis. ¿Le damos la palabra o también acumulamos esta, como tú quieras? Mira. Solo tenemos un último comentario, pregunta de Federico. Entonces se las voy a leer. Dice, hace algunos años etnográficamente analizamos este fenómeno. Hablamos de una doble exclusión.
Son excluidos en su país de origen de los servicios porque no están ahí y son excluidos en el país de destino porque no son de ahí. Le llamamos exclusión transnacional. Con Scott Robinson, profesor de la UAM, impulsamos un proyecto de seguro transnacional de salud que el gobierno de México exploró, pero no tuvo éxito a nivel nacional. Pero en el municipio de San Juan Mixtepec hicieron una clínica como previsión para este proceso. Gracias, PI. Hace mucha falta investigación sobre estos temas. Me parece que una pregunta muy importante que hiciste puede traducirse como ¿quién se hará cargo de los trabajadores migrantes cuando dejen de trabajar? En los municipios agrícolas del país habían disminuido los servicios porque la población ha disminuido. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, Adelante. gracias por las preguntas muy buenas y voy a pensarlos bien. No puedo darles suficiente atención en el poco tiempo que tenemos, pero quizás durante el café, ¿no? Cindy, yo creo que ya hay pronósticos y estos pronósticos es la razón que ves que ya Corea y Japón están admitiendo migrantes porque saben que es el futuro y que no tienen suficientemente gente para cuidar a sus propios, ¿no? Entonces, estamos viendo, yo más y más voy a la idea de convergencia de intereses, que viene de estudios críticos de la raza, que solamente vas a tener un cambio grande como Luis, usted propone, cuando la gente ven que las instituciones o las naciones ven que tienen que cambiar porque no hay otro modo. Y son muchas veces por razones perversos. O sea, nosotros esperamos que instituciones y gobiernos y líderes van a actuar porque es la cosa justo y ético y moral hacer, pero no es así, ¿no? Entonces, cuando vemos, estoy pensando, su pregunta me hace pensar en lo de eh, responsabilidad corporativa global, ¿no? ¿Dónde cumple Starbucks sus responsabilidades? En Seattle, donde nació, acá en México, donde hay en cada esquina. Entonces, yo creo que en eso tenemos que eh, primero reformular o convencer que el mundo es así y después pensar muy creativamente en configuraciones institucionales que respondan a esta convergencia de intereses. Pero acabo de estar en Italia con gente, era una beca y había gente que trabajaba por el gobierno de Estados Unidos. Y yo le expliqué lo que habíamos escrito en el libro y dijo, ¿y cómo es que puedo acercarme a gente importante que van a enterarse de esta realidad? Me dice, bueno, no tienes constituyentes, no hay una, no hay constituency para lo que planteas, porque sufrimos de nacionalismo metodológico en la toma de decisiones. Y les digo que aún en la comunidad europeana, que es la comunidad transnacional más institucionalizada, no pueden pensar que vamos a crear instituciones así. Así que yo creo en el regionalismo. Yo creo que esta escala de organización social puede ser una vía posible de sacarnos adelante. Y con eso los dejo a la café.
Muchas gracias. Un pequeño receso porque ya vamos atrasados 5 o 10 minutos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. No, al contrario.